Vida de los santos del Van Butler, 27 de septiembre, San Eleazar y la Beata Delfina. El año de 1285 vino al mundo Eleazar de Sabrán en el castillo que poseía su padre junto a la ciudad de Ansouis, en Provenza. Por parte de su madre recibió valiosas lecciones de virtud que fueron perfeccionadas por su tío Guillermo de Sabrán, abad de San Víctor en Marsella, que se hizo cargo de educarlo en el monasterio. El abad debió reprender a su sobrino por las excesivas mortificaciones que practicaba, sin embargo, en su fuero interno admiraba un fervor tan grande en un joven noble. Cuando Eleazar era todavía niño, se concertó su matrimonio con Delfina de Glandevés, la hija y heredera del señor de Puy-Michel, que, habiendo quedado huérfana desde niña, quedó al cuidado de unos tíos suyos, y fue educada por otra tía que era abadesa. Cuando tanto Delfina como Eleazar cumplieron los 16 años, se realizó el matrimonio. Se afirma que la joven, aconsejada por un fraile franciscano, pidió a su esposo que guardara la continencia en el matrimonio, pero pasó bastante tiempo antes de que Eleazar accediera. Sin embargo, a partir de entonces el mundo vio en aquella virtuosa pareja la práctica de la devoción religiosa en medio de las dignidades seculares de la contemplación en el ruido de la vida pública, y una rivalidad amistosa por parte del uno y la otra para hacer el bien y prodigar su caridad. Eleazar recitaba a diario el oficio divino y comulgaba con mucha frecuencia. Yo creo, le dijo cierta vez a Delfina, que ningún hombre sobre la tierra siente una felicidad tan grande como la que yo experimento al recibir la Santa Comunión. Eleazar tenía 23 años cuando heredó los títulos, la fortuna y las tierras de su padre y se vio obligado a viajar a Italia para tomar posesión de las propiedades en Ariano. Ahí encontró a sus vasallos los campesinos napolitanos que habitaban en sus tierras, con una mala disposición manifiesta hacia el nuevo señor, y Eleazar tuvo que echar mano de todo su tacto y natural bondad para arreglar las cosas satisfactoriamente. En aquella ocasión, un primo suyo comentó que sus maneras delicadas y sus métodos suaves no servían de nada y le propuso: «Déjame tratar con esas gentes en tu nombre. Mandaré ahorcar a unos cuantos y te dejaré al resto suaves como un guante. Está bien conducirse como un cordero en el rebaño, pero si andas entre los lobos tienes que ser como un león. La insolencia de tus siervos debe ser castigada. Dame mano libre y propinaré en tu lugar golpes tan fuertes y efectivos que ese plebe no volverá a molestarte nunca». Aquella perorata, repuso sonriente Eleazar, ¿me pides que comience a gobernar mis señorías con matanzas y sangre? Yo llegaré a ganarme la voluntad de esos hombres con el bien. No es ninguna hazaña que el león devore a los corderos, pero que una oveja despedace a un león ya es otra cosa. Ahora, con la ayuda de Dios, verás realizarse ese milagro. Los resultados que obtuvo Eleazar con sus métodos confirmaron plenamente su predicción. Relatemos otro ejemplo de la forma en que practicaba las normas del cristianismo. Entre los papeles que dejó su padre encontró las cartas de cierto caballero llenas de calumnias contra él y de argumentos para convencerle de que desheredase a su hijo único porque era un incapaz, destinado más bien a la vida del convento que a defender sus tierras con las armas. Delfina experimentó una indignación desbordante al enterarse del contenido de aquellas cartas y pidió a su esposo que respondiese al malvado caballero como merecía. Pero Eleazar le recordó que Jesucristo nos había recomendado perdonar las injurias y no tomar venganza, combatir el odio por la caridad. En consecuencia, destruyó inmediatamente aquellas cartas y no se volvió a hacer mención del asunto. Al poco tiempo, el autor de la intriga se presentó en el castillo y Eleazar lo acogió con extraordinaria amabilidad y acabó por conquistarse su amistad. Es un grave error el creer que se puede ser verdaderamente devoto si se dedica mucho tiempo a la oración y por ello se descuidan o se olvidan las preocupaciones temporales. Por el contrario, las gentes de más firmes virtudes son las más capaces para entendérselas con los asuntos de este mundo. La piedad de Eleazar no sólo hizo de él un devoto fiel, sino también un hombre prudente y diestro en el manejo de las cuestiones temporales, tanto privadas como públicas. Valeroso en la guerra, activo en la paz, leal para todos y celoso guardián de su hogar, para cuyo gobierno impuso reglamentos bien meditados. Él mismo ponía el ejemplo en todo lo que ordenaba hacer a los demás, y Delfina, su esposa, apoyaba todas sus opiniones y le dispensaba una perfecta obediencia. Jamás hubo un
desentono en la armonía o un enfriamiento en el afecto de aquella virtuosa pareja. Nunca olvidó Delfina que las devociones de una mujer casada deben seguir otro sistema que las de una monja, ni que la contemplación puede hermanarse con la acción, ni de que Marta y María deben ayudarse mutuamente. Alrededor del año 1317, Eleazar regresó a Nápoles y llevó consigo a su esposa, quien fue una de las damas de honor de la reina Sancha, esposa del rey Roberto. Los reyes nombraron a Eleazar tutor de su hijo Carlos. Aquel joven príncipe era insoportable altanero, muy pagado de sí mismo y de su alta posición, intratable y con todos los defectos de los cortesanos. El conde Eleazar advirtió desde el primer momento las peligrosas inclinaciones de su pupilo, pero no dijo una palabra sobre ellas, hasta que hubo conquistado su afecto y su confianza. Entonces el azar condujo al joven Carlos por mejores caminos y se le devolvió a su padre convertido en un hombre de provecho. Por aquel entonces el rey tuvo necesidad de un juez cauto y energético para la turbulenta región de los Abruzos, y Eleazar fue a ocupar el cargo. Algunos años después el monarca lo envió a París a fin de que pidiera la mano de María de Valois para su hijo Carlos. En ocasión de aquel viaje, Delfina se mostró un tanto preocupada ante la perspectiva de que su marido se mezclase con los escandalosos y poco recomendables personajes de la corte francesa, pero Eleazar le respondió con cierta sequedad que, si por gracia de Dios había logrado conservar su virtud en Nápoles, no era probable que la perdiese en París. En realidad, el peligro que le aguardaba en la capital francesa era de otra índole. Después de haber cumplido con su cometido, cayó enfermo y ya no volvió a recuperarse. Tan pronto como sintió los efectos del mal, hizo una confesión general y no dejó de confesarse ni un solo día a lo largo de su enfermedad, a pesar de que, según afirman sus biógrafos, nunca ofendió a Dios con un pecado mortal. A diario también se hacía leer la historia de la pasión de Cristo, porque aseguraba encontrar en ella un gran consuelo para sus sufrimientos. Al recibir el viático exclamó lleno de alegría: "Se ha realizado mi esperanza, así quiero morir", y el 27 de septiembre de 1323 murió en los brazos del fraile franciscano que había sido su confesor. Alrededor del año 1309, Eleazar había sido el padrino de bautismo de su sobrino, Guillermo de Grimoald, una criatura enfermiza que años más tarde recuperó la salud y la fuerza, gracias a las plegarias que se elevaron a su padrino. 53 años después el niño débil se convirtió en el energético Papa Urbano V, quien en 1369 firmó el decreto de canonización de San Eleazar. A este santo se le nombra en el martirologio romano en este día. La beata Delfina sobrevivió a su esposo 37 años. Después de la muerte del rey Roberto, la reina Sancha tomó el hábito de las clarisas pobres en un convento de Nápoles y así continuó su vida, sin apartarse de Delfina, que era su consejera y su guía en los ejercicios de la vida espiritual. Al morir la soberana, Delfina regresó a su Provenza natal, donde llevó una existencia de reclusión, primero en Cabrieres y después en Apt. Casi todos sus bienes los distribuyó entre los pobres y durante los últimos años de su vida sufrió una dolorosa enfermedad que soportó con heroica paciencia. Murió en el año de 1360 y fue sepultada en la tumba de su esposo en Apt. Una antigua tradición dice que tanto San Eleazar como la beata Delfina eran miembros de la Tercera Orden de San Francisco y por lo tanto son especialmente venerados por los franciscanos. En el suplemento franciscano del Martirologio a la beata Delfina se le conmemora el 9 de diciembre, aunque al parecer murió el 26 de noviembre.